esta reunión y Dios puso en mi corazón tener otro mensaje planeado para ayer en el avión, pensando, meditando y orando y anoche, esta mañana, pero Dios cambió mi corazón hace unas cuantas horas y quiero traer un mensaje, espero que les ayude, hermanos. Quiero hablar sobre el tema pecados generacionales. Pecados generacionales. Primero de Pedro, por favor, versículo 18. Dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjense lo que dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y gracias a Dios por nuestra salvación. Amén, hermanos, alabado sea el Señor. Esta noche, hermanos, quiero advertirnos a todos sobre un tema que poco se habla, pero hace unos 3 años, Dios me habló mucho a mí sobre este tema. Había tenido una situación que yo lastimé a mi esposa. Yo sé que quizás ustedes no lo han hecho, pero yo lastimé a mi esposa con ciertas cosas que había estado, no la lastimé hablándole feo, no solamente cosas que yo estaba haciendo que la estaban lastimando y no me había dado cuenta. Estábamos platicando mi hija Raquel, mi esposa y yo, y salió este tema. Y en la plática me vino una revelación, o sea, Señor, eso mismo hacia mi padre lo amo. Pero dije, Señor, y eso también es lo que mi hija Raquel dice, papá, yo también lo hago, o así pienso. Y me di cuenta que esa manera de ser estaba lastimando a mi familia. Y pude detectar, hermanos, que era un pecado generacional. Y me impactó mucho, hermanos, y empecé a estudiar sobre ese tema. Y este mensaje lo he estado elaborando, cambiando, agregando, porque creo que es un tema que poco se habla, pero tenemos que enfrentar que sí hay pecados generacionales. Padre, ayúdame, Señor, no soy nada. Quisiera que tú tomes el control de mis pensamientos. Pido que el Espíritu Santo pueda guiarme en lo que debo decir y lo que no debo decir. Pido que hables en nuestras vidas, que transformes nuestros matrimonios, transformes nuestras familias. Mi Dios, te lo pido, te lo suplico, de todo corazón, en Cristo Jesús. Amén. Sabemos, hermanos, y hemos visto que características, pueden sentarse, hermanos, características físicas de los padres lo pasan a sus hijos. Yo, entre más viejo, me parezco más a mi padre. Peloncito y feo, pero bueno. La herencia, hermanos, también, no solamente la herencia del aspecto físico, pero también, hermanos, heredamos talentos, heredamos habilidades, pero también, hermanos, heredamos maneras de ser. Heredamos personalidades. Sí. Ciertos hábitos, cierta manera de ser, aún reacciones instintivas. Recuerdo recién mi hijo Aarón se fue al cielo. Él tuvo una hija y mi nieta tenía 13 años de edad y pasó un mes con nosotros después de la muerte de mi hijo. Y recuerdo que estábamos manejando, íbamos a llevarla a un lugar de paseo y ella estaba atrás, yo estaba manejando y mi esposa me dijo, mira Luis, volteé hacia atrás y ella igual que mi hijo es alta y estaba ella sentada así y leyendo un libro y haciendo así con los pies así. Es exactamente lo que hacía mi hijo. Exactamente. Obviamente empezamos a llorar pero bueno, hermanos, pero es que, hermanos, así es
se heredan tantas cosas. Suelen decir, tal es el hijo como el padre, pero también en el ámbito espiritual, hermanos. Pecados generacionales y maldiciones generacionales son pecados y maldiciones que se pasan, que se heredan a la siguiente generación. ¿Me está escuchando, hermanos? Un padre no solo le pasa a sus hijos rasgos físicos, pero también le pasa rasgos espirituales e emocionales. Le pasa las faltas. Mejor así. Okay. Le pasa las faltas de su carácter, aún y tendencias a los mismos pecados. Fíjese, tendencias a los mismos pecados. Por lo tal, hijos heredan, hermanos, muchas veces los mismos pecados de sus padres. Miren lo que dice ahí 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No solamente heredas la naturaleza pecadora que desde Adán heredamos, pero también heredamos tradiciones y nuestras vanas maneras de vivir. ¿Está conmigo, hermanos? Pecados generacionales, hermanos, tienen la capacidad de traer maldición a tu vida y a la vida de tu familia. Y hermanos, estos pecados tienen una inclinación interna del corazón hacia ciertos hábitos y pecaminosos y faltas de carácter. Hermanos, pero gracias a Dios que también hay bendición generacional. Mira conmigo Génesis 22. Hay bendición generacional, hermanos. Y mire lo que dice Génesis 22, dice ahí en el versículo 17 y versículo 18. Dice, dijo Jehová a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis mi voz. Hermanos, Dios bendice también a las familias. Amén, hermanos. Miren conmigo Salmo 112, rápidamente, hermanos. Salmo 112. Y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos la palabra de Dios, queremos que haya bendición de Dios en nuestras generaciones. Que nuestros hijos teman a Dios, ¿verdad, hermanos? Que amen a Dios, que formen hogares en los cuales cada hogar es una descendencia para Dios, hermanos. Pero tenemos que nosotros entender, bueno, mira lo que dice, mira Salmo 112, en el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Otro que dice, su descendencia que será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será que bendita. Gloria a Dios, hermanos. Dios quiere bendecir nuestras generaciones. Quiere bendecir nuestros descendientes. Amén, hermanos. Pero, hermanos, tristemente también hay maldición generacional. Miren conmigo Éxodo, favor, capítulo 34. Hay maldición generacional. Éxodo 34, favor, allí en el versículo 7 dice la palabra de Dios. Dice que guarda misericordia. Aquí Jehová dándose a conocer a Moisés, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita, fíjese, la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Hermanos queridos, tristemente muchas veces nosotros, hermanos, como padres, estamos influyendo en nuestros hijos para que en sus vidas no haya bendición, pero que en sus vidas haya maldición. Y nosotros, hermanos, necesitamos como cristianos enfrentar
esos pecados generacionales. ¿Está conmigo, hermanos? Miren conmigo Hechos capítulo 7. En primer lugar, hermanos, como dije, voy a tratar de ser conciso. Mire Hechos 7, a favor, versículo 51. ¿Sabes tú, hermanos, que espiritualmente nuestros hijos heredan las mismas tendencias? Mire Hechos capítulo 7. Espiritualmente heredan las mismas tendencias. Mire Hechos 7, a favor, versículo 51. Dijo aquí Esteban, que cuando se paró, hermanos, cuando fue apedreado, pero él confrontó al pueblo y les confrontó con su dureza, con su rebeldía. Note lo que dijo aquí Esteban a los líderes del pueblo: duro de cerviz. Hechos 7:51. E incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y hermanos, es cierto, hermanos, a veces la indiferencia y la apatía espiritual del padre o la madre, hermanos, también los hijos llegan a tener esa misma indiferencia y apatía espiritual, esa misma incredulidad, esa misma falta de fe, esa misma doblez de ánimo, esa misma hipocresía, esa misma carnalidad. Hermanos, tenemos nosotros, hermanos, heredad esas tendencias hacia el mal espiritualmente. Hermanos, por esa razón, cada familia debe tener un padre que es un varón que camina con Dios, una madre que ama a Dios, y el temor de Dios, hermanos, el fundamento de ese matrimonio, que espiritualmente caminan con Dios, leen la Biblia, oran, ponen en práctica principios bíblicos, son ejemplos de humildad, son ejemplos de vivir a Cristo. O en cada familia, el matrimonio debe vivir a Cristo, hermanos. Y hermanos, para que nuestra manera de ser espiritualmente la hereden nuestros hijos. Pero si en nuestra casa, hermanos, hay religiosidad, nuestra casa, hermanos, hay indiferencia, nuestra casa espiritualmente, hermanos, no hay una vida espiritual, los hijos tienden a seguir ese mismo ejemplo, hermanos, y tristemente más lejos de Dios que los padres. ¿Está conmigo, hermanos? No solamente, hermanos, espiritualmente, hijos heredan las mismas tendencias hacia el mal, pero también, hermanos, heredan los mismos hábitos y faltas de carácter. Los mismos hábitos y faltas de carácter. He conocido a muchas personas, hermanos. Miren conmigo rápidamente Efesios capítulo 4. He conocido muchas personas que tienen el problema de la ira. Son iracundos. Pierden el control de su espíritu. Pierden el control de sus acciones, de sus palabras. Y hermanos, hace un tiempo estaba con un misionero. Y él estaba llorando: Pastor Ramos, tengo una fortaleza de ira, Pastor Ramos. Y empezó a decirme: Pastor, necesito ayuda porque de repente me enojo y pierdo el control y lastimo a mi esposa y lastimo a personas más cercanas a mí. Y empecé a hacerle preguntas y le dije: hermano, ¿cómo era tu madre? Echó la cabeza, empezó a llorar. Dijo: mi madre era igual que yo. Y dije: tú has heredado. Y este hermano ama a Dios. Este hermano, hermanos, camina con Dios. No estoy tratando este hermano es un buen hermano, pero hay una raíz, hermanos, de amargura en su corazón que heredó de su madre por el maltrato, por esa ira. Y él mismo también se hizo un iracundo. Hace unos años escuché a un pastor decir lo siguiente, que él creía que la ira era la razón principal que destruía a más familias cristianas. Cuando él dijo eso, hermanos, me impactó. Dije: híjole, nunca había escuchado que la ira es la causa principal de la destrucción de familias cristianas. Entonces yo tomé el tiempo de hacer un estudio en la Biblia de la ira y del enojo. Y me di cuenta, hermanos, que ese pastor
tenía la razón. Y a través de los años he visto como padres, hermanos, aún padres pastores o madres, esposas de pastores o hermanos de la iglesia que son fieles, pero tienen ese mal carácter, que se enojan y explotan y lastiman, como han lastimado a sus familias, hermanos. ¿Me está escuchando, hermanos? El mal carácter. Dice la Biblia en Efesios 4, allí, hermanos, en el versículo 26, agraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo, hermanos. La ira, el mal carácter, la dureza de corazón. Hermanos queridos, ese mal carácter, por ese hábito, hermanos, nosotros estamos igualmente, hermanos, causando que eso también se herede en la vida de nuestros hijos. No se diga la adicción, no se diga la violencia física, emocional. Se ha visto, hermanos, que 80% de personas que sufren violencia de niños, ellos mismos causan, ellos mismos igualmente maltratan a sus hijos. 80% de personas que sufren violencia de niños, ellos igualmente son violentos con sus hijos. Hermanos, heredamos los mismos hábitos y las faltas de carácter. Miren por conmigo el libro de Amós. ¿Están conmigo, hermanos? El libro de Amós. El libro de Amós. El libro de Amós. El capítulo 1, por favor. Note lo que dice en el versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente, ¿qué dice? Ha guardado rencor. Edom, hermano, o Esaú, hermano de Jacob. Y pasaron generaciones tras generaciones tras generaciones, cientos y cientos y cientos de años, y ese pueblo vivió con rencor, con odio contra Israel. Y hermanos queridos, iba a predicar sobre cómo sanar un espíritu herido. Y muchas personas viven con un espíritu herido, herido por herido por injusticias, herido por maltrato, y hermanos, y tristemente nunca sanan y viven con rencores, viven con amarguras, y esa raíz de amargura, cómo han lastimado tu carácter, cómo has lastimado a tu esposo, has lastimado a tus hijos, has lastimado a tu familia, porque ese rencor, esa amargura, esa raíz de amargura nunca la has desarraigado, no has tratado, hermanos, ese pecado de amargura, no lo has desarraigado con el perdón, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, hermanos, y tristemente esos pecados son los que están lastimando a nuestras familias. Y lo triste es que esos pecados se heredan. Ese enojo, esa amargura, esa adicción. Mire conmigo, hermanos, otro ejemplo. Mire conmigo, primer libro de Crónicas, capítulo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Primer libro de Crónicas, capítulo 4, por favor. Dice ahí, hermanos, en el versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes quiere decir dolor. La Biblia no nos dice las circunstancias en las cuales Jabes o la mamá de Jabes lo dio a luz, pero al nacer ese hijo le puso dolor. Ahora, una madre, hermanos, cuando da a luz, todas dan a luz con dolor. Recuerdo cuando Karen dio a luz nuestro primer hijo, Aarón,
y el doctor me dio el privilegio de estar con ella a su lado. Y de hecho, yo fui el que tomó a mi hijo y le corté el cordón umbilical. Yo lo corté y lo pudo tomar y fue algo muy precioso. Pero recuerdo cuando mi esposa estaba sufriendo ese dolor de parto, tan fuerte fue que se jalaba el cabello, la pobre. Yo estaba a su lado y la vi y me puse yo verde, blanco. Me quería desmayar, hermanos, de ver el dolor que ella estaba sufriendo. Me quise salir del cuarto, pero de repente ese brazo, ella es izquierda, su brazo izquierdo me agarró así y me vio y con su ojos me dijo, si te vas te mato. Pero después de ese dolor tan intenso, cuando ella tomó a mi hijo Aarón y lo puso sobre sus pechitos, oh, qué gozo, lágrimas de alegría por dar a luz un hijo. Pero no fue así con la mamá de Jabes. Ella lo dio a luz en un dolor, hermanos, del cual no sabemos por qué causa ella le causó dolor, pero le puso a su hijo Jabes, hijo de mi dolor. Pero fíjense lo que dice en el versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió, porque el dolor de su madre, hermanos, no hay duda que lo había dañado. Pero él dijo, Señor, te ruego que ese dolor, esa nube negra que cubrió la vida de mi mamá, que le trajo dolor, que le trajo amargura, Señor, que a mí no me dañe. Señor, líbrame de ese mal. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios lo libró de ese mal. Pero ¿cuántos jóvenes, señoritas, viven con amargura, viven aún, hermanos, con dolor fuerte por el dolor, por que ellas sufren o ellos sufren por causa de un padre, una madre con dolor, con amargura, con rencor, con odio, hermanos, por mal carácter? Y ese pecado generacional, hermanos, puede afectar a muchas generaciones. ¿Están conmigo, hermanos? Fíjense, por favor, conmigo, Efesios capítulo 4. Otra vez, por favor, ahí, Efesios 4. Pecados generacionales, espirituales que heredan nuestros hijos. Malos hábitos, faltas de carácter, adicciones, borrachos, drogadictos, amarguras, rencores, y esos pecados, hermanos, los heredan nuestros hijos. Miren conmigo, hermanos, Efesios capítulo 4. Otra vez quiero leer el versículo 26 y 27. Eraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro ojo, ni deis lugar al diablo. Ahí la palabra lugar habla de ceder territorio. Sí, territorio. Y el territorio, hermano, que se le da lugar al diablo es en el alma. El alma no los posee, pero en el alma, hermanos, en los pensamientos, el enemigo se manifiesta. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Escuche bien. Y él lo he tratado con docenas y docenas de personas, por eso lo voy a mencionar. Espíritus malos se heredan por influencias y prácticas satánicas de padres y de abuelos. En muchas personas, espíritus inmundos, a quienes se les abrió las puertas, hermanos, para que hubiera influencia a través de esa barrida, a través de esa visita a esa bruja. ¿Está conmigo, hermanos? A través de una ouija, a través de prácticas de hechicería, hermanos. Y por ejemplo, una hermanita de nuestra iglesia me dice, pastor, mi hija está escuchando voces, mi hija ve cosas, y es una niña que tiene 15, 16 años, una buena niña, una buena cristiana, pero ella nunca jamás había hecho nada de ese tipo. Pero me dijo, pero pastor, indagué y fui a su casa y platicé con ellas, y me contó la mamá
que es mamá soltera, que en la casa de su padre ahí tenía ritos satánicos. Y hermanos, y un demonio, hermanos, empezó a atacar a esta niña de niña. ¿Me está escuchando, hermanos? Yo traté con una señorita que trató de quitarse la vida varias veces, trató de matar a sus padres y era por influencia de demonios. Es real, hermanos queridos. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que muchas veces, hermanos, en nuestras familias, hermanos, abrimos puertas al diablo, hermanos, y nuestros hijos son influidos por esos espíritus inmundos, son influidos por esa amargura, ese rencor, ese odio, ese mal carácter. ¿Está conmigo, hermano querido? Es esa vida espiritual en la cual, hermanos, somos mal testimonio y esos pecados tienden a ser heredados por nuestros hijos. Y tristemente muchos de nosotros hemos heredado pecados de nuestros padres. No se diga, hermanos, mira lo que dice Éxodo capítulo 20. ¿Está conmigo, hermanos? Pudiera elaborar mucho, con más detalle, pero fíjense Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, hermanos, note lo que dice versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No se diga el paganismo, la idolatría heredada por las generaciones. ¿Está conmigo, hermanos? Pero también, hermanos, pecados de inmoralidad. Pecados de inmoralidad, un padre mujeriego, una mamá adúltera, hermano, esos pecados también lo heredan los hijos. Muchos lo heredan también por abusos sexuales, por perversión sexual. Mire conmigo rápidamente Josué 22. Josué 22. Como la inmoralidad, hermanos, se hereda. Sí, hermanos, sí se hereda. Mire el libro de Josué, el capítulo 22. En el versículo 16. Aquí está el pueblo ya ya habían conquistado la tierra. Y vemos aquí, hermanos, que la tribu de Rubén y Galad, de Gad y la media tribu de Manasés iban a quedarse del otro lado del Jordán. Y aquí Josué exhorta a esta tribu y les dijo allí en el versículo 17: no ha sido bastante la maldad de Peor, de la cual no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, el pecado de la idolatría y el pecado de la inmoralidad. Todavía dijo, no estamos limpios de ese pecado, hermano. Y así las familias, hermanos, siguen con los mismos hábitos, siguen con los mismos pecados. Recuerda, hermanos, está conmigo, hermano querido. Recuerda a David. El pecado de su hijo Amón fue igual al pecado de su padre David. Amón se enamoró de su propia hermana, que era hermosa. No era lícito. David se enamoró de una mujer, de otro hombre, que no era lícito. Amón deseaba estar con ella, pero sabía que no era lícito. Igualmente David sabía que no era lícito amar a la mujer de Urías. Amón ilícitamente la forzó y la violó. David ilícitamente tomó a Betsabé. Después que tuvo con ella, Amnón la aborreció y la corrió, insensible y duro de corazón. Igualmente David a su padre lo fue con Urías cuando lo mandó matar. Todo eso fue introducción, pero no va a tardar mucho. Pero hermanos, los pecados de los hijos se pasan. Los pecados de los padres en muchas familias se siguen pasando a las generaciones. Dureza, mal carácter, avaricia, sensualidad, amargura, adicciones, manera de tratar al esposo, manera de tratar a la esposa,
manera de tratar a los hijos. Seguimos con las mismas prácticas que a nosotros nos causaron daño. ¿Me está escuchando, hermanos? Y las familias siguen sufriendo por generaciones. En primer lugar, una observación. Los hijos no pagan por los pecados de los padres, pero cuando practican los pecados de los padres, pagan por sus propios pecados. Los hijos no pagan por los pecados de los padres, pero cuando practican los mismos pecados de los padres, ellos pagan por sus propios pecados. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, por favor, en el versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia de los justos será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Escuchen bien, por favor, hermanos. Dios no juzga a los hijos por los pecados de sus padres. Cada quien paga por sus propios pecados. Amén, hermanos. Los hijos no pagan por los pecados de los padres, pero si heredan los pecados de los padres, ellos llevarán las consecuencias. Ahora, hermanos, quiero darles 4 principios muy breves. Cómo romper o cómo se rompen pecados generacionales. Cómo romper, cómo hermanos, parar esos pecados generacionales. Bueno, hermanos, una vez más, Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Gloria a Dios, hermanos queridos, que la salvación, el nacer de nuevo, rompe con pecados generacionales. Amén, hermanos. Pero en 1 Pedro 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios, que el nuevo nacimiento, el poder de la redención, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hermanos, gloria a Dios, que esa idolatría, esa incredulidad, ese pecado que por generaciones se había practicado, en Cristo se rompen esos pecados. Amén, hermanos. Y gloria a Dios, tus generaciones pueden ser diferentes porque has nacido de nuevo. Pero quiero que escuche, no te pierdas esto, por favor. Aunque fuiste salvo, tendrás la inclinación a continuar con pecados que heredaste de tus padres. Aunque ya naciste de nuevo, hay una inclinación, hermanos, a seguir practicando. Por ejemplo, hermanos, como ahorita hablé, hermanos, de pecados de carácter, de mal carácter. Hermanos queridos, si tenemos esa misma tendencia de seguir, de no tratar con esos pecados del corazón, esos pecados del espíritu que hemos heredado de nuestros padres, tenemos que tratar con ellos, hermanos. ¿Cómo se rompen esos pecados generacionales? Filipenses 3, por favor. Filipenses 3. Filipenses 3, por favor. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Querido hermano, cuando estás tú creciendo en el conocimiento del Señor y siendo progresivamente transformado a la imagen de Cristo, Él va a cambiar tu carácter y vas
a empezar a romper esas faltas de carácter, esa hipocresía, esa avaricia, esa soberbia, ese corazón duro, esa amargura, ese rencor, esa manera de hablar que lastima, hermanos, siendo transformados a la imagen de Cristo. Hermanos, transforma nuestras vidas para dejar esos pecados generacionales. Déjame decir algo, hermano, si tú no eres más como Cristo, no te engañes, tú no estás creciendo espiritualmente. Mi esposa todos los días debe de poder palpar el amor de Cristo a través de mí. Debe de palpar ese corazón humilde de Cristo, esa mansedumbre, hermanos, esa ternura. Ella debe de ver a Cristo todos los días en mí. Y lo que mis hijos necesitan es ver un cristianismo verdadero en mi vida, para que ellos lleguen a ser imitadores de Cristo, porque están imitando la fe y práctica de su Padre. Y así se hereda una familia que es cristocéntrica, se heredan una familia que se vive a Cristo, que sirve a Cristo, que honra a Cristo. Hermanos, es lo que las familias cristianas necesitamos, hermanos queridos. Por eso, como familia, lee la Biblia con tu familia, enseña a tus hijos, ten devocionales con ellos. Por eso, sé fiel al Señor, vive una vida cristiana real en tu familia para romper con esos pecados generacionales. Pero vamos, otro pasaje, hermanos. Deme unos minutos más a favor de su apreciado tiempo. Mire conmigo Nehemías. Nehemías, por favor. Capítulo 9. Versículo 1 y 2. Nehemías 8, 9 y 10. Describen un avivamiento, hermanos, que vino al pueblo en el tiempo de Esdras y Nehemías. Y todo comenzó en el día de expiación, cuando empezaron a leer la ley, la palabra de Dios, y darle sentido. Y el pueblo escuchó la palabra de Dios. El pueblo se llenó de gozo. El pueblo confesó pecado. Hubo un avivamiento. Y fíjense lo que dice Nehemías 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado a la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Estando en pie, dice, confesaron sus pecados. ¿Y qué, hermanos? Y las iniquidades de ¿quiénes? Sus padres. ¿Sabes, hermano? Escuche bien. ¿Cómo romper con pecados generacionales? En primer lugar, el nuevo nacimiento. Número 2, el crecer en tu fe es ser más como Cristo. Pero número 3, tienes que estar dispuesto a identificarlos. Amén, pastor. Amén. Tienes que estar dispuesto a identificarlos. Sí. Muchas veces como papás o como esposos no somos lo suficientemente humildes a reconocer que esa manera de hablar, ese mal espíritu, esa manera que tratas y respondes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, estamos lastimando a nuestras familias. ¿Está conmigo, hermanos? Y no estamos dispuestos a reconocer el mal o el daño que estamos haciendo, porque seguimos tratando a nuestros hijos como nuestros padres nos trataron, aunque ya somos salvos. Seguimos teniendo la misma avaricia, seguimos siendo duros de corazón, seguimos siendo soberbios. ¿Está conmigo, hermanos? Seguimos siendo iracundos. Y hermanos, es tiempo que familias cristianas estemos dispuestos, hermanos, adelante de Dios, decir: Señor, en esta área yo he estado lastimando a mis hijos, en esta manera de tratar a mi esposo, he estado dañando mi matrimonio. Y hermanos, y dispuestos a identificar aún esos pecados que de las familias nuestras hemos estado heredando, y está dispuestos a confrontarlos, a confesarlos y dejar esos pecados, hermanos. Cada generación decide
si va a seguir la misma inclinación de pecado de sus padres, las mismas prácticas, los mismos fracasos matrimoniales, la misma inmoralidad, la misma amargura, el mismo mal carácter, o decide romper con ese ciclo de pecado y de maldición. Mire Mateo 23. Disculpe, hermanos, que me estoy tratando más de lo que yo quería, pero ¿están conmigo, hermanos? Mateo 23, por favor, versículo 29. Bueno, aquí Jesucristo confrontando a los fariseos. ¿Está conmigo, hermanos? A los religiosos por su hipocresía, por su pecado. Y fíjense lo que Jesús les dijo, hermanos. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes, igual como sus padres, a la misma medida son exactamente los mismos. Recuerdo el año 2004, en el mes de agosto, me presenté ante la iglesia y les presenté mi renuncia. Unos 10 días antes de ese domingo, mis 2 hijos mayores, en rebeldía, salieron de la casa a vivir sus vidas no como cristianos. Después de meses y un año o año y medio de luchar y de confrontar y de estorbar, y finalmente mis hijos no querían cambiar. Les dije: hijos, somos un hogar cristiano. En nuestro hogar no se puede vivir así. Si van a vivir aquí, tienen ustedes que estar dispuestos a cambiar esto. Y si no lo cambian, ahí está la puerta, hijos. No fue algo fue algo de un año y medio de confrontar y de llorar y de ayunar y buscar a Dios, hermanos. Ellos decidieron irse de la casa. Eso fue un viernes, hermano Crescencio. El siguiente lunes comenzó la conferencia de fuegos de evangelismo ese año. La semana más dura en mi vida. Porque se ve que el siguiente domingo iba a hablar con la iglesia y presentar mi renuncia, porque yo no podía, como pastor, ser un tropiezo a la iglesia. No podía yo ser tropiezo a familias que bíblicamente estaban creando sus hijos. Y sentía que yo no podía pastorear la iglesia con ese mal testimonio, hermanos. Entonces presenté la renuncia a nuestra iglesia. Pero ese día, hermanos, 1 hora y media después del mensaje, la iglesia estuvo pasando al frente, hermano tras hermano, dando testimonio de nuestra familia, y me rogaron, el 100% de la membresía me rogó que no renunciara, que iban a orar conmigo, que iban a ser pacientes con nuestra familia, y ese día decidí que Dios quería que continuara. Pero en ese culto estaban mis hijos allá arriba viendo todo esto. El siguiente día les hablé por teléfono: hijos, quiero hablar con ustedes. Y los cité en cierto lugar cerca del Parque Morales, ahí en San Luis Potosí. Les rogué: hijos, reconsideren. Hijos, esta decisión va a marcar sus vidas para siempre. Hijos, ustedes no entienden la maldad que hay aquí en el mundo. Ustedes han estado en nuestra casa todos estos años, y les traté de advertir, hermanos. Pero ellos dijeron: papá, hemos tomado nuestra decisión. Seguiremos yendo a la iglesia, papá, pero vamos a vivir aparte, porque no queremos estar bajo tus reglas. Ellos se fueron. Me quedé solo allí y me fui al parque. Allí estaba caminando, llorando: Señor, ya se perdió todo. Señor, ¿qué pasó, Señor? Señor, ¿qué pasó? Muéstrame, Dios. Hermanos, le dije al Señor que me examinara como papá, como cristiano, y que me mostrara. Y hermanos, me da pena decirles, pero hasta ese día yo culpaba al diablo, yo culpaba al mundo, yo culpaba a malas influencias que tuvieron, aún hermanos que los había lastimado de la iglesia.
Pero ese día el Señor me mostró todas las fallas que yo como padre había cometido. Una tras otra, y me tuve que tirar y decir, Señor, si es cierto, perdóname. Y hermanos, ese día hubo confesión delante de Dios, arrepentimiento delante de Dios. Y hermanos, gracias a Dios que el Señor me transformó a mí. Ese día hizo un cambio en mí como hombre, como cristiano, como padre, aún como pastor. Hice muchos cambios en esa noche, hermanos queridos. Y gracias a Dios que Dios obró y no tengo tiempo de contarte, pero después de unos 6 meses de ayuno y oración, mi hijo regresó y fue salvo, y mi hija Raquel regresó y Dios obró en sus vidas, y hoy en día mi hija Raquel sirve a Dios y hermanos, bendito Dios lo que Dios hizo. Pero yo tuve que estar dispuesto, hermanos, a decir, Señor, muéstrame como padre lo que yo necesito cambiar. Hermanos, es triste cuántos cristianos siguen iguales, no cambian, siguen lastimando sus matrimonios, siguen lastimando a sus hijos, siguen siendo un tropiezo, siguen siendo no una bendición, pero una maldición a sus familias, porque no están dispuestos a confrontar sus pecados, no están dispuestos a decir, sí, es cierto, mi padre, mi madre fue así, mi abuelo, mi abuela fue así, y yo sigo siendo igual, sigo siendo una persona hipócrita, una persona avariciosa, una persona amargada. Hermanos, es tiempo que cambiemos el rumbo de nuestras generaciones, rogando que Dios a nosotros nos cambie, hermano querido. Tienes que tomar la decisión de confrontar esos pecados que sigues practicando, que de tu niñez viste en tus padres. Sí es, pastor. La disciplina incorrecta que tú haces con tus hijos, a ti también te la hicieron. ¿Me está escuchando, hermanos? Y allí, hermanos, en este contexto de Nehemías 9, termino con esto. Ahí en Nehemías 9, después que líderes del pueblo se levantan y relatan la historia de Israel, de cómo Dios había tratado con ellos por su rebeldía, por su idolatría, por su incredulidad, y como pueblo tomaron decisiones de hacer cambios. Y dice en el versículo 38, Nehemías 9:38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y después elaboran los cambios que ellos estuvieron dispuestos a hacer. Hermanos, esa es la manera que un matrimonio cambia, es la manera que un matrimonio se restaura, es la manera que una familia, hermanos, es restaurada cuando se confronta el pecado, cuando se confiesa el pecado y cuando tomamos decisiones delante de Dios firmes, con convicción de hacer cambios en nuestras vidas. Podemos escuchar mensajes como el que acabamos de escuchar de los pilares, de cómo edificar una familia, pero si no tomamos decisiones reales, hermanos, no tomamos decisiones profundas, decisiones sinceras, decisiones, hermanos, que van a cambiar tu vida, hermano querido, para cambiar el rumbo de nuestras generaciones. Padre celestial, te doy gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos hablas, mi Dios. Señor bendito, cambia el rumbo de nuestras familias, estando dispuestos a hacer cambios, a confrontar pecados generacionales y de tomar decisiones como esposos, esposas, padres, madres, aún aquí adolescentes, de estar dispuestos a cambiar, a confrontar esos pecados, Señor, y hacer cambios reales en nuestras vidas. Dios quiere
transformar nuestras familias, hermanos. Pero tenemos que estar dispuestos a confrontar ese mal hábito, ese mal carácter, esa lengua que es veneno, ese espíritu que está amargado, esa ira, esa sensualidad, esa hipocresía, esa soberbia. Está dispuestos, hermanos, a confrontarlo y cambiarlo. Y está dispuestos a que Él transforme por su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Hermano Crescencio. Yo escuché me impactó, Señor. Yo no quiero vivir así, ni que mi familia viva así, ni que mis hijos. Pero, pastor, yo no tengo seguridad que si muero voy a ir al cielo. Pastor, no quiero ir al infierno. Quiero ser salvo. Alguien dice, pastor, ore por mí. Quisiera saber cómo puede ir al cielo. Alguien levanta su mano. ¿Cómo puedo tener la vida eterna, pastor? Alguien levanta su mano. Pastor, ore por mí. Quizás tú ya detectaste el problema y la raíz. Pastor, yo ya detecté el problema. Yo ya sé qué estoy haciendo, que hacían mis padres, está afectando mi vida, y no solamente mi vida, pero la vida de mis hijos. Y si no paro, también va a ser de mis nietos, pastor. Yo ya lo detecté y voy a pedirle a Dios que me ayude para cambiar esos malos hábitos, esas malas costumbres, esos malos temperamentos, esos malos espíritus. Pastor, aquí está mi vida para que Dios me la transforme. Aquí levanta su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Quién más? Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra. Padre, te ruego, Dios, que tú obras, que tú bendigas. En el nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén.